mucha sugerencia, hay mucha... Cada quien da su opinión. Quiero preguntarle a ustedes antes de yo darle respuesta, a ver qué es lo que me pueden decir. ¿Por dónde podemos empezar a estudiar la palabra de Dios? A ver. ¿Está preguntando, papá? Yo Sí. creo que lo más, bueno, lo que nos puede servir mejor es empezar por el libro de Mateo, ¿no? Mateo nos habla, empieza por el nacimiento de Jesús, porque si lo empezamos a leer desde el principio, pues no vamos a entender muchas cosas. Eso es lo que yo creo. Sí. No sé si Ahorita vamos a responder. ¿Alguien más? si así sea, ¿verdad? En la Biblia, te dan un panel. Vamos a decir que esta es una persona nueva, no sabe nada de Biblia, no sabe ni siquiera nada, pero dice, por dónde empiezo? Por el principio. Sí. Sí. Para que Brenda. sepa cómo empezaron las cosas. Brenda. Porque si no sabes cómo Mira, empezaron, no, ya terminó al principio. Por el principio. Él dice que por el Yo quiero ir. Yo digo que el libro de Juan Yo he es tenido uno de mis los libros, es una opiniones. clave, ¿me escuchan? Juan, Brother, Brenda está hablando. oh, yo pensé que ya había terminado. Yo pienso que el libro de Juan, porque en el libro de Juan explica mucho ahí está concretamente todo lo que la vida de Cristo, cuando Jesús estuvo de un principio, ahí está todo en el libro de Juan, está todo concluido. Soy primerizo, nunca he ido a la pero él iglesia. no lo sabe nada. ¿Por dónde empiezo? Por eso mismo es un empiezo, ahí puede aprender. A ver, dígame su Con un pequeño, Pienso. bueno, en mi caso yo creo que cada quien tiene su manera, su forma, pero en mi caso cuando yo empecé a ir a la iglesia, Manuel me dijo, brother, dice, lee la Biblia. Y tanta insistencia, pues uno pues, está aprendiendo, ¿no? O sea, que no sabe ni por dónde empezar y son muchas hojitas. Empecé a leer la Biblia y resulta que me detuve ya llevaba como 5 libros de la Biblia leído y me senté un día y a pensar, o mejor dicho, a cuestionarme o a pasarme en resumen a ver qué había aprendido. En realidad no había aprendido nada. Entonces, lo que hice fue doblar rodilla porque, me dice, leí una parte donde dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, y Él se la dará. Entonces, cuando empecé a hacer eso, como que mi mente como que empezó a percibir la palabra de Dios. Porque recordemos que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, a todo conocimiento. Entonces, bueno, eso fue mi caso, no sé. ¿Alguien más para cerrar? ¿Alguien más? ¿No hay más? Ok. La mejor sugerencia es el libro de Marcos, pero entra dentro de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lo más sencillo para una persona es poder entender la vida de Jesucristo, ¿verdad? Históricamente vemos que en este libro o en estos 3 libros está manifestada la obra claramente de Jesucristo. Posteriormente tenemos lo que es Juan, lo que decía Brenda. Juan es la historia completamente de la vida y vamos a poner la pasión de Cristo, ¿verdad? Y de ahí donde sale el versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, que ahorita vamos a leerlo, que es realmente el amor de Dios manifestado como sacrificio único y agradable de Jesucristo, el Hijo. Y una de las cosas que yo aprendí en mi vida es, la primera vez que me regalaron la Biblia, la metí al cajón. Cuando la sacaba, quería leer Apocalipsis. Yo me fui al final, nadie me dio una instrucción ni nada. Y de todo lo que leía no entraba nada. No entendían absolutamente nada. Con el pasar de los tiempos, pues ya
mi vida fue, el pastor nos daba sus estudios bíblicos, pero si uno solo va a llegar a la Biblia, va a pasar lo que el hermano ha hecho, va a leerla y no vas a entender nada. Lo vas a leer, te vas a llenar de palabras, pero no vas a sentir, ¿verdad? Lo que Dios quiere para ti. Entonces, posteriormente de Juan está Romanos, Efesios y Filipenses, que es una manera de cómo nuestro carácter, y eso es algo que vamos a hablar ahorita, de la transformación de uno. Porque uno viene con un carácter viciado del mundo, uno viene con unos hábitos completamente equivocados, una manera errónea de vivir delante de los ojos de Dios. Uno cree que está bien, yo estoy bien, pero cuando ya ves tu vida con la claridad de la palabra, ya te das cuenta cuánto y cuán equivocado realmente está uno, conforme a la Escritura. Entonces, empezamos por los 3 evangelios. Voy a iniciar por Marcos, Mateo y Lucas, y luego Juan, y despacito. Una de las cosas también es cuando uno empieza a estudiar la palabra, o uno vas a evangelizar un hogar, vas a dar un estudio bíblico, y la gente está sedienta, hambrienta de la palabra, y uno les da, y como los levitos, se pueden atragantar. Y por eso habla en una parte, habla que ya no estemos como niños, como bebés pidiendo lechitas, sino tenemos que consumir el alimento sólido. Y es cuando un cristiano ya madura, ya sabe las escrituras, pero todavía quieren sentirse como que son bebés espirituales. Y realmente nuestro crecimiento y conocimiento de la palabra forma una madurez, y esa madurez ya da un fruto, y ese fruto da un cambio de carácter, un cambio de opiniones, una manera de introducir la palabra y saber qué decirle a esas personas que uno quiere alcanzar, porque Dios te va a poner las personas delante de ti. Y como les comentaba yo un día en el camión, la japonesita me decía, tú hablas español y todos estos aquí, ¿y tú qué estás haciendo si no predicas? Entonces a mí realmente me zarandeó. Yo decía, yo soy cristiano, y ella estaba dando papeletas. Y si eres cristiano, ¿por qué tú no les hablas a ellos? Yo no hablo español y tú sí. Entonces realmente me escaló las orejas, ¿verdad? Y ese fue el Señor, porque el Señor lo que quiere que hagamos es su voluntad. Amén. Pero que estemos listos a predicar, listos, que hemos manejado la palabra, pero la palabra está en nuestra boca. Me decía la ancianita que falleció, dice, el hermano ese que viene con la Biblia bajo su brazo, dice, se quejó con el pastor porque ella quería la amistad, pues yo quería predicar la palabra. Y hasta se sintió incómoda, y yo dije, pues tenemos que darle la palabra. Tenemos que dar la palabra. Entonces el cristiano, una vez que alcanza una madurez, tiene que saber cómo predicar, a quién mandarle mensaje, darle un seguimiento, poder dar un estudio bíblico básico. No nomás llegamos aquí y me sirve para mí, ¿no? Porque un día nuestro hogar se tiene que convertir en ese lugar de evangelización. Los familiares llegan a nuestras casas y no sabemos ni cómo entrarles ni cómo decirles. O sea, esa es mi preocupación como maestro. No solo hablar del alimento sólido espiritual, sino poder dar la capacitación para que ustedes puedan predicar la palabra sin, una vez que está la persona necesitada, dársela, mostrarles el amor del Señor, ¿verdad? Que eso es lo principal. Y por eso hay mucha duda de cómo, ¿qué le digo? ¿Qué le enseño?
Mire, yo trabajo mucho físicamente y mi mente está liviana, está light, y el Señor habla a través, me da por ejemplo, los mensajes o lo que voy a predicar, enseñar. Por eso cuando salgo quiero hablar a las personas, porque somos artículos de uso para el Señor. Si yo estuviera hablando con mucha gente constantemente, no tuviera palabras para hablarle afuera, pues ya estuviera cansado. Pero como trabajo físicamente, mi mente está clarificada. Y estoy pensando en el Señor, estoy pensando en la Escritura, y cuando veo gente, pues, a darle. Y es precisamente así cuando el Espíritu Santo trabaja en ti. Amén. Trabaja en ti porque tú tienes tu mente clarificada, abierta para el mensaje. Entonces eso vino de hace unos días que estamos en mi casa y que mi esposa decía que cómo darle un estudio, qué hacer. Y bueno, que yo lo voy a traer en base a la experiencia, en base realmente a la necesidad de que hay que enseñarlo. Y otra cosa, la semana pasada tuvimos una conversión, un hermanito recibió al Señor y estamos hablando sobre el mismo tema, que el Espíritu dirija a la iglesia para poder hacer este trabajo de evangelización. Porque no todo lo vamos a hacer, pero afortunadamente todo necesitamos practicarlo. Entonces, vamos a hablar sobre el mismo tema, y alguien que lea Romanos 1:16. Amén. Romanos después de Hechos. Y como siempre necesitamos valientes. Amén. Valientes. Puntos y comas. Amén. Nada apresurado. Puntos y comas. Puntos y comas. Romanos 1:16. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya, gloria a Dios. Pasaje de Romanos, hablando Pablo a los romanos, nos dice que primeramente él fue perseguidor de la iglesia, acribillador, asesino, y etcétera, etcétera, de creyentes. Y llega un momento que su conversión él habla y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué dice ahí inmediatamente? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un día yo hablaba sobre el poder que Dios nos da a nosotros a través de su palabra, no es cualquier poder. Y también lo presentaba como un arma de fuego, una espada de 2 filos. Pero ¿cómo le vas a poder darle una arma a un niño, a un jovencito? ¿Ves lo que andan haciendo? Sin embargo, el poder de Dios en la palabra es algo, vamos al 2X, es un poder más grande, superior, porque es un poder que transforma las vidas. ¿Alguna vez ha tratado de transformar su vida? Uno de ustedes, alguien que dice, no, pues, podemos cambiarnos de ropa y de look, pero transformar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Todos queremos, ¿verdad? Todos los días queremos hacer algo Como como que- de moral para nuestro Señor, echar las cosas del pasado y vivirlas, porque algunas veces te acechan, ¿me entiendes? Y mejorar para ti mismo y para demostrar a la gente que eres una persona de Dios. Porque si vas a ir a un sitio y vas a ir como un charlatán, como que no te prestan atención, ¿verdad? ¿O no te crees? No me creen, sí, exacto. Ok, estudiando esto, qué bueno que estás aquí porque voy a traer esto. Un día tu esposa vino aquí
a ver si era cierto que tú estabas acá. ¿Te acuerdas? En la otra iglesia, en la Oh, 15, sí, en la la otra 15. iglesia. Y que tú Mi ex. me decías, no me creen, mi hijo no me creen. Tú y Mi yo ex. platicamos de eso. Sí, ¿ah? sí, sí. Mi ex. Que no me creen que soy otra persona. Sí, no me creen, es verdad. ¿Te acuerdas? Tienes Por toda eso la lo razón. dije. No lo digo porque no. Pero sí es importante saber de que queremos transformar nuestra vida. No ser el mismo de ayer, de años pasados. Por eso se llama el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Es un poder. No de un día para otro, no físicamente, pero sí de adentro para afuera. Pablo era un asesino, un acribillador, era un perseguidor de cristianos. Dios trató con él de una manera que yo creo que cualquiera de nosotros no aguantaría algo así. So, básicamente, queremos librar de esta conducta y esas actividades nocivas, porque ahora conocemos el poder transformador de la palabra, y Pablo habla de que es un poder. Entonces lo presenta primeramente que es un poder para salvarnos de nuestra vieja manera de vivir, y se lo presenta a los judíos y también a los griegos, y gracias a Dios que Dios lo usó para alcanzarnos a nosotros, a los gentiles. Entonces, si usted ha estado como la mayoría de las personas que sabe que la palabra de Dios es transformadora, y se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta que esto es, en mi caso, yo sigo viendo mis errores, me doy cuenta de que fallo. Estamos en la carne. Pero realmente ya el cambio está. Es un proceso continuo que no podemos dejar de practicar. Ya los frutos ya son latentes. Ya hay, quiero ponerlos como evidencia de ustedes, su esfuerzo, su levantarse diario ya no es como antes. Ya es como diga, a ver cómo pinta este día, ¿no? Ya no es así, el día es bendecido por la gracia de Dios, lo que habla el pastor. Eso es súper importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos debajo de esta cobertura. Entonces vamos a leer el libro de Romanos 1. ¿Tienes frío? 1:7 al 15. ¿Alguien? A todos los que estáis en Roma, Amén. amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros. De vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros
pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a comunicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Dios. Amén. Estas palabras de Pablo completamente de una manera transformada, una manera de escribir la fe, donde hermana, yo también tengo frío, está haciendo frío. Sí, por favor, lo puede pagar, ya está al ladito aquí. Esto es, mire hermanos, después de perseguir cristianos, después de ser asesino, hubo una manera transformadora en Pablo. Es como yo vengo a la iglesia, es cierto, empiezo a escuchar el evangelio, leer la palabra, y el Señor empieza a obrar en mi vida. Tengo la fe ya sé en qué estoy creyendo. Pero ahora me alejo de la iglesia, pero escribo la carta. ¿Y qué va a hacer esa carta? Una carta que está llena de fruto de amor. Precisamente esto es lo que Pablo describe, su vida transformada. Es una carta donde está agradecido y se manifiesta a los hermanos, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Se identifica con la manera de que si Dios es santo, nosotros somos santos. Estamos en el proceso de santidad, pero ya declara palabras nuevas. Ya no son aquellos que yo perseguía antes. Ya no es la iglesia que yo odiaba. Ya su lenguaje, su vocabulario era completamente transformado. Y eso es lo que hace la palabra. Precisamente lo que tenemos que nosotros es atesorarla y ponerla en práctica para dar este fruto. Porque la gente nos está observando. Y hoy hablaba con una persona y no es que nos están observando. Ya no eres cualquier persona, ya eres un ministro. Ya tocas varias iglesias. Tu vida está siendo monitoreada, no nomás por el Señor. Y tú hablas, no que el pastor, no que el hermano, que esto. Hablas bien, sí, pero te están escuchando tu testimonio. Así Pablo manifestó esto, con un lenguaje diferente. Eso es lo que la palabra es lo que hace, transforma la vida de las personas. Cuando decimos cambió mi lamento en baile, significa que yo me llevaba quejando y llorando de muchas cosas y dándome golpes y sintiéndome mal, cuando yo siento que Dios ya cambió mi vida. Él ya lo hizo por mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuéntales a otros cuán grande y maravillosas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Bendito sea. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Jesús estaba orando por un joven y le dijo, ven, vamos a orar. Y le dijo, no le cuentes a nadie. Quédate callado. Y fue. Por la alegría que Claro. Y al otro le dijo, ve, cuéntale cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Básicamente eso es lo que la palabra de Dios hace. Contagia de gozo, de paz, de alegría, de amor. Es un cambio de vida, claro. Pero sin embargo nos vemos en que descubrimos que no hay manera ni métodos en la vida regular para cambiar nuestro carácter. Podemos ir a seminarios y todo eso, pero la transformación del corazón no está ahí, está en Jesucristo. Amén. La palabra de Dios.
Claro que sí. Ahora, vamos a decir, el Señor nos tocó a todos en un evento. Dios se manifestó, hubo milagro y todo. Y llegamos a nuestras casas y queremos ser esa persona diferente. Muchos lo van a recibir, pero el primero que está en contra es el enemigo. Él va a hacer lo posible porque tú no logres vivir en ese objetivo. Va a empezar a tirar dardos y todo te va a caer mal y vas a estar mal. ¿Por qué? Porque él está en contra de esto. Sin embargo, es ahí donde se reúne, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Es necesario que nos llenemos de fe. Es necesario que pongamos y sepamos que Pablo es el principal testimonio para nuestra vida. El Evangelio está listo para que nosotros lo sigamos estudiando y aclarando, dice, y vivamos en ello. Dios ama a los creyentes. Estos son llamados a ser santos, de que hablamos ahorita. La palabra traducida santo significa sagrados. Y ahí viene de sagrado corazón o eso que usan los católicos. Pero realmente nuestra vida tiene que estar en un proceso de santidad. Completamente. No lo hemos alcanzado todo, dice Pablo. ¿Amén? Entonces, ¿qué leímos? Fe. A través de Pablo enseñándonos a través del libro de Romanos. Gloria a Dios. Déjenme ponerle una 17, ¿verdad? Ok, ahora Romanos 15 al 17. ¿Verdad, por favor? 15. Ella dijo 15, creo. Sí, 16 y 17, por favor. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sigo, hermano? No, hasta ahí. Okay. Amén. Básicamente nos está enseñando que si hemos recibido a Cristo, defendamos nuestra fe. Si hemos recibido a Cristo, esa es la fe. Es una fe que no debemos de poner ni en duda mínima, ni una puntita de duda, porque se ha manifestado por el poder de la palabra para fe y por fe. ¿Amén? Por fe y para fe, como está escrito. Entonces, muchas personas dicen, más el justo por la fe vivirá. Justo viene de justificación. El Señor ha pagado un precio muy grande por nuestras vidas, precio de sangre. Entonces, hablar a los demás acerca de Jesús no es una obligación, es un privilegio. Amén. Siempre me gusta esa palabra, privilegio, no es algo que con Saba, un gran honor, Amén. un gran deseo, un gran deleite. Qué lindo. Debemos de usar eso como mira, yo cuando, si alguien me está escuchando, Sí, qué lindo, ¿verdad? dale. Escogió Dios para llevar el Evangelio. Es como, tú has tenido un día bien bonito, Gladys, muy bonito, todo te ha ido bien, y quieres que otra persona también. Así de nice. Soy un privilegiado, tuve el honor de conocer al Señor, ahora Llevar. presentárselo a alguien más.
El otro día estaban hablando de cómo es que, por qué los amigos, los hermanos atacan a aquellos inconversos. Atacan quiere decir, les quieren meter la palabra A la fuerza. a la fuerza. Y un día yo me puse a analizar eso, ¿verdad? Y realmente debemos de dejar que las personas pregunten. Más que yo hable, a ver, dime, ¿no? O sea, ya soy un libro abierto. Ya soy un libro abierto. No me lo sé todo, pero ya le puedo invitar al Señor a recibir al Señor, ¿verdad? Pero no a fuerza. No me pertenece, no me corresponde a mí hacerlo a la fuerza. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Cierto. Pero los frutos de bondad, mansedumbre, pero es el fruto del Espíritu Santo. Pero debemos de analizar un poquito cómo está la vida de ellos para poder introducir la fe. Por eso es que no se convierten. Por eso es que no nos huyen, nos corren. Porque los queremos abordar a la fuerza. Entonces Pablo habla sobre esto también. Somos escogidos de Dios, pero también ellos tienen la oportunidad de no obligarlos, o no es un deber, es un privilegio. Amén. Adelante. También pasa, hermanos, que a veces, bueno, lo digo porque antes de conocer a Cristo también, lo digo en otras personas que a veces en mi trabajo pues me comentan, a veces se rehúsan ellos por circunstancias difíciles que han pasado, como una pérdida de un ser querido, que niegan y dicen, ¿por qué Dios se lo llevó? Entonces a eso lo lleva también como decir, oh, pues tú conocerás a tu Dios, pero yo no tengo un Dios, porque si Dios es lo que tú dices, ¿cómo él permite o por qué pasó esto? Y eso también es una de las cosas que lo llevan se rehusan a creer en Dios por las circunstancias difíciles que han pasado. Y dicen, pues si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué pasó esto en mi familia? O cosas así, ¿por qué me pasó a mí esto? Porque ven la desgracia que han pasado. Exactamente, hermano, y eso ahí es que los lleva a ellos a no creer. No creer, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que estar listos para darles otro tipo de contestación. Y muchas veces es donde Dios le ama a pesar de X. Como siempre nos dice nuestro pastor, si Dios no te suple tu milagro aquí, no creas que Dios no va a trabajar. O sea, no es Dios. O porque tú estás esperando tu milagro y no te cumplió, ya el Señor ya... Es que no es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros pedimos, es cuando el Señor le place darnos. Y es que también pasa que no sabemos pedir a veces, hermanito. Bueno, Eso es verdad, No sabemos pedir y pedimos de más. porque no sabemos. Otras cosas que no las necesitamos. no están en la prioridad, ¿verdad? Exactamente. No sabemos, no nos han enseñado. Yo no sabía, pero yo tuve la suerte que yo fui escogido. Bueno, Yo no lo estaba buscando. yo creo que todos, ¿no? Sí. Usted lo estaba buscando afuera. Usted estaba buscando, Señor. Así, ¿verdad? Pero antes no. No. Ahora sí siempre- lo Siempre lo he buscamos. buscado, pero no como ahora. No, ahora lo encontraste, padre. Sí. ¿Cómo que lo estás buscando? Está aquí al lado tuyo. Dale la mano. Digo, no, siempre lo he buscado, Sí. pero no como hoy. No, yo no sabía de eso. Ahora lo busco más. Ya. Bueno, nuestro deber está en ser, sentirnos privilegiados para llevar ese mensaje. O sea, ¿cómo vas a llevar el mensaje? Lee la palabra diariamente, un ratitito, y sabes que voy a salir al 7, a la esquina, donde sea, y le voy a contar algo a alguien. El Señor te dirige. Te va, Cuando sí, vas con el corazón abierto. a sembrar, ¿verdad? Yo siempre he puesto ese ejemplo de el sembrador salió a sembrar. Exactamente. No le hace que no se conviertan ahí, pero tú habla, dile algo. Ya con Dios eso Dios te ama. Sí. cumpliste. Sí, claro, porque tú estás llevando, vamos a decir,
La bolsita de... La bolsita te la pones aquí o acá y dices, voy a sembrar. Exacto. Y uno debe estar, miren, uno debe identificarse en ese concepto de salir a sembrar. Cuando vayan a la escuela y van a las niñas, lleven un papelito, lleven algo, una invitación, donde sea, no importa. Dios conoce nuestro corazón y la intención de ellos, pero tengamos que salir a sembrar. Y va a haber quien tenga hambre y sed de la palabra, entonces Exacto. ahí uno ya hace sus arreglos. Pero es que si no lo pretendemos hacer, no lo vamos a lograr. Hay que practicarlo y que sí, así. Miren, les voy a contar esto. Un día fuimos en la iglesia Calvary Chapel y nos regalaron una papeleta, vamos a decir que es esta, una business card. Y aquí decía, en el business card decía Juan 3:16 y decía ticket. Era un ticket grande, una business card, y acá atrás decía Juan 3:16. Pues yo agarré unas cuantas. Y cuando iba por mis hijos ahí a la primaria, yo les regalaba. Y después empecé a jugar con el business card, decía a los que yo conocía, you got your ticket? ¿Tienes tu ticket? Y era el pasaje para el cielo. Boleto para entrar al... Entonces, Gloria a Dios. lo empecé a predicar como broma y a una de las personas que le regalé un ticket de eso fue a Karina, la novia de mi hijo. Y ella estaba esperando a su hermanito o hermanita en la primaria, pero yo le regalé uno y no le dije nada, ni Dios te ama, ni nada, nomás la saludé, mira, mija, te regalo un ticket. Y yo pretendía, tú sabes, pues ese ticket a ella gracias a Dios, pues está en la familia, pero ella ha abierto su corazón a las enseñanzas, las oraciones, no se ha convertido al 100%, pero hay una semilla que un día sembramos, está germinando, está trabajando. Ahora, no es la preocupación mía que en una parte sí, porque me responsabilidad como padre, pero en otra sí como sembrador. Yo salí a sembrar. Es una estrategia. Es una estrategia. Y antes de conocer a él, yo tenía la habilidad o el conocimiento y las ganas de ir a la marqueta y hacer lo mismo. Y repartir papelitos de la iglesia. Y dije, yo me voy a parar en los compadres, que se llamaba la tienda, y voy a regalar. Y un día fui al Cárdenas y me echaron del parking lot que no podía repartir nada. Entonces, en ese del pastor y ustedes iban también. Pero yo en mis tiempos libres, cuando un día sí me lo encuentro él,